tiene una columna corta cuando se presenta una disminución de la altura efectiva. Luz libre de una columna debido a un elemento que restringe su desplazamiento en sentido lateral. Durante un sismo, una columna normal y una columna corta de igual sección transversal experimentan el mismo desplazamiento horizontal, pero como la columna corta es más rígida que la normal, atrae una fuerza sísmica mayor a la de diseño. Por esto presenta daños significativos. Conforme disminuye la altura efectiva de la columna, la fuerza cortante que actúa sobre ella aumenta considerablemente, como se puede apreciar en el video. El efecto de columna corta se conoce también como columna cautiva y se presenta por tres razones principales. La primera, a causa del confinamiento de parte de la columna por modos no estructurales como la mampostería. La segunda, debido a acoplamientos de elementos estructurales o no estructurales en medio de la columna, como las vigas y los descansos de escaleras. Y la tercera, por la ubicación de los edificios en terrenos inclinados. Cuando la fuerza sísmica actúa en la estructura, la losa se desplaza lateralmente y arrastra la columna. Por esta se topa con la mampostería y no puede desplazarse. Entonces se produce una gran distorsión angular en la parte libre de la columna, lo que provoca su fractura diagonal o falla por corte. Axial sometido a compresión, lo bastante delgado respecto a su longitud para que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pandeo, ante una carga mucho menos que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Esto se diferencia de un poste corto sometido a compresión, el cual, aunque esté cargado excéntricamente, experimenta una flexión lateral despreciable. Aunque no exista un límite perfectamente establecido entre elemento corto y columna, se suele considerar que un elemento a compresión es una columna si su longitud es más de 10 veces su dimensión transversal menor. Una columna ideal es un elemento homogéneo, de sección recta constante, inicialmente perpendicular al eje y sometido a compresión. Sin embargo, las columnas suelen tener siempre pequeñas imperfecciones de material y de fabricación, así como una inevitable excentricidad accidental en la aplicación de la carga. La curvatura inicia en la columna, junto con la posición de la carga, dan lugar a una excentricidad indeterminada con respecto al centro de gravedad en una sección cualquiera. El estado de carga en esta sección es similar a de un poste corto cargado excéntricamente, y el esfuerzo resultante está producido por la
disposición de esfuerzo directo de compresión y esfuerzo de flexión, o mejor dicho, por flexión. You will see me Las columnas se estudian mediante las fórmulas planteadas por Leonhard Euler. Como la resistencia a la fricción varía con el momento de inercia, el valor de L en la fórmula de Euler es siempre el menor momento de inercia de la sección recta. La tendencia de pandeo tiene lugar, pues, con respecto al eje principal de momento de inercia mínimo de la sección recta. La fórmula de Euler también demuestra que la carga crítica que puede producir el pandeo no depende de la resistencia del material, sino de sus dimensiones y del módulo de elasticidad. Para un área dada, el material debe distribuirse tan lejos como sea posible del centro de gravedad y de tal manera que los momentos de inercia con respecto a los ejes principales sean iguales o más parecidos posibles. Para que las estructuras no colapsen durante un terremoto, estas deben ser capaces de absorber o consumir energía entrante mediante los miembros portantes de la misma. Las columnas consumen esta energía mediante los desplazamientos que experimentan. Como los desplazamientos de las columnas son proporcionales a sus longitudes, la capacidad de consumir energía en las columnas cortantes es muy baja. Por tal razón, las columnas cortas son los elementos que más daño infligen a la construcción. El pobre comportamiento de las columnas cortas se debe al hecho que, en un terremoto, columnas de diferentes alturas libres tendrán la misma demanda de desplazamiento lateral. Sin embargo, al ser las columnas cortas más rígidas que las columnas más largas, estas atraen mucha más fuerza horizontal. Recordemos que una mayor rigidez lateral de una columna implica mayor resistencia a la deformación. Por lo tanto, mientras mayor es la rigidez, mayor será la fuerza necesaria para deformarla. Casi en toda su totalidad, las estructuras de columnas cortas son de alturas menores en comparación a los elementos estructurales verticales que lo componen. Una mayor rigidez lateral de una columna implica mayor resistencia a la deformación. Por tanto, mientras mayor es la rigidez, mayor será la fuerza necesaria para deformarla. Si una columna corta no está diseñada adecuadamente para resistir esta fuerza, va a sufrir daño durante el evento telúrico. A este comportamiento se lo llama efecto de la columna corta. Uno de los problemas más comunes de configuración estructural es el conocido efecto de la columna corta, que se caracteriza porque la columna no está cautiva por los tabiques de relleno en toda su altura. Usualmente, para permitir una ventana en la parte alta del tabique. Dicha columna tiende a fallar en forma frágil, al ser sometida a esfuerzos cortantes excesivos, que se generan por estar impedida su deformación hasta la altura de los tabiques.